Bienvenidos nuevamente a la serie de videos sobre aproximación polinómica, y el día de hoy vamos a comenzar con un ejemplo de lo que son los trazadores cúbicos sujetos para el siguiente ejercicio. El ejercicio trata de interpolar la parte superior de una camioneta donde se observa en la figura que se escaló la imagen y se obtuvo la información recolectada que se muestra en la figura. Tenemos 5 puntos y nos piden que con la información proporcionada construya el trazador cúbico sujeto del punto A al punto B. Es decir, vamos a ir de este punto hasta este punto de aquí para entender cómo se construye un trazador cúbico con la información de 3 nodos. Luego vamos a ver en otro próximo video cómo interpolar desde el punto A hasta el punto C con la forma matricial. Comenzamos entonces a resumir la información que nos muestra la gráfica. Entonces, la información obtenida es que tenemos en forma tabular lo siguiente. Bien, como nos piden construir un trazador cúbico sujeto, esto nos lleva a que las condiciones de frontera sujeta necesitan las derivadas en los extremos donde se va a interpolar. En nuestro caso ocupamos cuál es la derivada en punto 23 y cuál es la derivada en 2.34. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Necesitamos esta derivada f' de 0.23. Como no hay ninguna función, pero tenemos en la información gráfica que una pendiente por derecha en el nodo A, esto nos indica que la derivada en 0.23 es 0.3. Análogamente, la derivada en el otro extremo, que es 2.34, su derivada es 0.2, dado que es la pendiente en el punto B. Primero vamos a empezar con la forma general del trazador. Esta forma general es igual a S de X. Como tenemos 3 nodos, iría un S0 de X que iría desde el primer nodo al segundo, y habría un S1 de X que iría del segundo al tercer nodo. La forma general del S0X es la siguiente: A0 más B0 por X menos 0.23 más C0 por X menos 0.23 al cuadrado más D0 por X menos 0.23 al cubo. Y la forma general del S1X sería A1 más B1 X menos 1.22, que es el segundo nodo, más C1 por X menos 1.22 al cuadrado más D1 por X menos 1.22 al cubo. Bien, ya tenemos la forma general del trazador, y el primer trazador se mueve para X entre 0.23 y 1.22, y el segundo trazador se mueve para X desde 1.22 hasta X de 2.34. Bien, nuestras incógnitas entonces serían determinar quiénes son estas A0, B0, C0 y D0, asimismo A1, B1, C1 y D1. Si observan bien, para 3 nodos, entonces necesitamos construir 8 ecuaciones y vamos a tener que resolver un sistema de 8 por 8. Vamos a ir viendo que en el camino van a haber algunas ecuaciones que nos van a dar ciertos valores para que nuestro sistema de ecuaciones se vaya reduciendo en su orden.
Vamos a empezar con la condición de imágenes. ¿Qué dice la condición de imágenes? Que, por ejemplo, S evaluado en el primer nodo, que es 0.23, tiene que ser igual a la imagen de f de la función que queremos interpolar en 0.23. Si observamos bien, S de 0.23 en esta función seccionada, 0.23 es el nodo izquierdo aquí, en este intervalo, y no es más que agarrar el S0 y evaluarlo en 0.23. Al evaluar se observa que el B0, ese factor, se anula, igual el del cuadrado e igual al del cubo. Por ende solo nos quedaría A sub 0. Y A sub 0 va a ser igual a la función evaluada en 0.23, que sería 1.15. Entonces aquí observamos que ya nuestra primera ecuación ya nos devuelve un valor. Ya tenemos una incógnita, A0 igual a 1.15. Bien, si seguimos con el proceso, tenemos que agarrar todos los nodos. Entonces nuestra segunda ecuación sería S de 1.22 debe ser igual a F de 1.22. ¿Esto qué implicaría? S de 1.22, miramos que 1.22, agarraríamos la segunda función y al evaluarla 1.22 se anularían estos factores, por lo que solamente nos quedaría a 1. Y f de 1.22 según la tabla es 1.35. Y tenemos entonces que la segunda ecuación ya nos devuelve el valor de una de las incógnitas, en este caso A1. Bien, ya tenemos dos incógnitas de las 8, es decir que nuestro sistema se está reduciendo a orden 6. Tendríamos que resolver un sistema de 6 ecuaciones. Faltan 6 ecuaciones por determinar. Bien, siguiendo con los nodos, sería S de 2.34 es igual a F de 2.34. ¿Qué sucede aquí? Ya 2.34 es el extremo derecho, e igual usaríamos el S1 de X, pero al evaluar no se anula ninguna de los factores que se encuentran. Entonces nos quedaría que A1 se mantiene, y aquí empezaríamos a evaluar este X menos 1.22 para X igual a 2.34. Al hacer esa evaluación nos queda 1.12 que multiplica B1. Como los otros términos son el cuadrado del cubo, es más fácil de determinar, y entonces 1.12 al cuadrado es 1.25440 que multiplica a C1, y 1.12 al cubo nos devuelve 1.40493 de 1, y esto tiene que ser igual a f de 2.34 y eso da 1.83. Aparece A1, pero A1 ya lo conocemos, entonces este A1 que está aquí vale 1.35, lo que nos va a permitir despejar y pasarlo al lado derecho, por lo que nos quedaría entonces 1.12 B1 más 1.25440 C1 más 1.40493 D1, y haciendo la resta 1.83 menos 1.35, eso nos devuelve 0.48. Y ahora sí podemos decir que tenemos la tercera ecuación. Bien, tenemos completa la condición de imágenes y vamos a empezar a ver las siguientes condiciones. Vamos ahora a la condición de continuidad.
Condición de continuidad. ¿Qué debemos de garantizar nosotros? Debemos garantizar que entre la unión de dos trazadores consecutivos existe esa continuidad. Es decir, que necesitamos que el S0 en 1.22 sea igual al S1 en 1.22, porque ahí es donde existe el cambio de función. Entonces necesitamos esa continuidad en 1.22. Como son polinomios, no hay necesidad de calcular límites. Lo único que tenemos que hacer es igualar las dos imágenes. Esto nos lleva a que debemos de calcular cuánto sería el S0 igualado en 1.22, que debe ser igual al S1 evaluado en 1.22. Al evaluar S0 en 1.22 obtenemos la siguiente ecuación: 1.15 más 0.99 B0 más al evaluar ese 0 en 1.22 lo que obtenemos es lo siguiente: 1.15 más 0.99 B0 más 0.98010 C0, y por último tenemos 0.97930 D0. Y el S1 en 1.22 es bien simple, dado que eso da 1.35, dado que es el valor de A1. Bien, este 1.15 sale del valor de A0 y este 1.35 sale del valor de A1. Viendo esta ecuación nos queda lo siguiente. Bien, ya tenemos cuatro ecuaciones. Como nuestro ejemplo solo trae dos trazadores S0 y S1, solo se evalúa la continuidad en ese nodo 1.22. Si hubiera mayor cantidad de nodos, tendríamos que evaluar las siguientes nodos de continuidad. Este no es el caso, entonces pasaríamos a la siguiente condición, que es el de la primera derivada. Así como tenemos que hacer que se cumpla la continuidad de S0 y S1 en el nodo 1.22, asimismo tenemos que ver que se cumpla la derivada. Al evaluar esas derivadas en 1.22 obtenemos lo siguiente: para el caso de S0' de 1.22 no es más que B0 más 1.98 C0 más 2.94030 D0. De manera análoga, S1' en 1.22 nos devuelve B1. Pasando este B1 al lado izquierdo a restar, o lo que es lo mismo, restando B1 a ambos lados de la ecuación, obtenemos que esta es nuestra quinta ecuación. Nos faltan tres ecuaciones todavía y vamos a la siguiente ecuación, que la vamos a obtener de la condición de la segunda derivada. Similarmente a lo que hemos analizado arriba, ahora tenemos que chequear que S0' en 1.22 también sea igual a S1' en 1.22. Al hacer las derivadas y hacer las respectivas evaluaciones, lo que tenemos aquí en el lado izquierdo es que nos queda 12,0 más 5.94 de 0 va a ser igual a 12,1. Luego
nos quedaría al final la sexta ecuación, esta que tenemos aquí. Ahora vamos a las condiciones de frontera. Vamos a analizar lo que es la frontera sujeta, dado que así nos piden construir el trazador, un trazador cúbico sujeto. ¿Qué dice la frontera sujeta? Que ese 0' en el nodo de la izquierda, es decir 0.23, tiene que ser igual a f' de 0.23, lo que nos lleva a que ese 0' de 0.23 no es más que b0, y eso es igual a f' de 0.23, que era la pendiente en 0.23, y arriba anotamos que esto era 0.3. Luego tenemos que S' de 1, que es el último trazador que tenemos, en el caso aquí solo hay dos, S1' de 2.34 tiene que ser igual a f' de 2.34, lo cual implica que tenemos la siguiente ecuación: b1 más 2.24 c1 más 3.76 320 d1 es igual a 0.2. Y tenemos la séptima y la octava ecuación. Ahora nos queda resolver el sistema que nos devolvió estas 8 ecuaciones. Si observan bien, ya teníamos los valores de A0 y A1. De igual manera, aquí en la frontera sujeta tenemos el valor de B0, que es 0.3. Tenemos dos opciones aquí. Una sería sustituir ese B0 igual a 0.3 en todas las ecuaciones donde aparece B0, y así nos quedaría resolver un sistema de 5×5. O la otra opción, que es la que voy a utilizar, es colocar ya la manera matricial utilizando aún esta ecuación, que es B0 igual a 0.3. ¿Cuál es el sistema a resolver en forma matricial? El sistema a resolver en forma matricial es, tenemos que cada una de las ecuaciones que iba apareciendo arriba, excepto en la que aparecía A0 y A1, se colocó en forma matricial con respecto a las incógnitas B0, C0, D0 y B1, C1, D1. Resolviendo entonces este sistema con algún software matricial o con una calculadora TI, obtenemos las siguientes soluciones. En resumen, entonces, ya al tener las soluciones de nuestro sistema de ecuaciones para obtener ese valor de incógnitas, podemos concluir que nuestro trazador cúbico sujeto es de la forma: por tanto, al hacer las sustituciones pertinentes de las incógnitas encontradas, obtenemos el siguiente trazador S de X. En este video lo que acabamos de aplicar es la definición de trazadores para hacer la respectiva construcción. Aquí es bien sencillo de analizar o de determinar la construcción, ya que solamente teníamos 3 nodos. A medida que vayamos aumentando el número de nodos, así aumentará lo que es el sistema de ecuaciones anterior. Es por ello que para cuando tenemos una mayor cantidad de nodos, lo que se hace es utilizar la forma matricial para deducir por partes lo que son cada una de las incógnitas. Bien, eso es todo por mi parte. Nos vemos en el siguiente video.